Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva videoclase. Hoy quiero iniciar con una promesa del Señor que está en Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Luego de esta promesa, vamos a ver el tema para hoy. Vamos a hablar acerca de la restauración y la anarquía militar. En este tema conoceremos el segundo gobierno de Gamarra, los representantes de la anarquía y la lucha por el poder. Muy bien, dada la introducción, vamos entonces al desarrollo de nuestro tema. El primer punto que vamos a tratar es la restauración. Luego de la derrota de la Confederación, Agustín Gamarra fue nombrado presidente provisorio. Para legitimar su gobierno, convocó un congreso constituyente en Huancayo, que lo ratificó como presidente constitucional en agosto de 1839. De este se inició el gobierno bautizado como la Restauración. Muy bien, entonces vamos a conocer el segundo gobierno de Gamarra, denominado la Restauración, de 1839 a 1841. En un intento por dar mayor autoridad al Ejecutivo, se proclamó la Constitución de 1839. Esta Constitución fue de carácter conservador o autoritario. En este orden interno se dieron dos sucesos importantes para la historia de nuestro país. Ocurrieron durante el segundo gobierno de Gamarra el inicio de la navegación a vapor y fundación del diario El Comercio. Como vemos aquí, el inicio de la navegación y la fundación del diario El Comercio. Contra el régimen de la Constitución de Huancayo y de Gamarra, se levantó a principios de 1841 el joven coronel Manuel Ignacio de Vivanco, a quien Gamarra había nombrado prefecto de Arequipa. Muy bien, veamos cómo se dio la fundación de este diario El Comercio. El primer número del Comercio. El 4 de mayo de 1839 apareció el primer número de El Comercio, que inició un nuevo tipo de periodismo en el Perú. El rasgo más importante de El Comercio fue su continuidad, es decir, que los diarios o periódicos anteriores no duraban mucho tiempo. Sus fundadores fueron Manuel Amunátegui y Alejandro Villota, quienes le pusieron el lema Orden, Libertad, Saber. Más adelante Ramón Castilla, ministro de Guerra de Gamarra, se encargó de reprimir el movimiento. Vivanco derrotó a Castilla el 25 de marzo de 1841 en Cachamarca, y Castilla venció a Vivanco el 6 de abril en Cuevillas. Vivanco se exilió en Bolivia. Nació entonces la porfiada rivalidad entre Castilla y Vivanco. Muy bien, ahora veamos la política externa de Gamarra. Derrotado Vivanco y pacificado el sur del Perú, Gamarra decidió intervenir en Bolivia, que se encontraba en un verdadero caos. El 2 de octubre de 1841, Gamarra y su ejército invadieron territorio boliviano. El 15 de octubre ocuparon La Paz. Más tarde, el 18 de noviembre de ese mismo año, ocurrió el enfrentamiento de las tropas peruanas y bolivianas en Ingavi. El general Vallivian atacó vigorosamente en línea oblicua, amenazando con envolver al ejército peruano.
el presidente Gamarra fue muerto en combate. En esa misma batalla, Castilla cayó prisionero. Las tropas bolivianas, victoriosas, penetraron en el sur de nuestro territorio e invadieron las provincias de Puno, Tacna, Arica, Tarapacá y Moquegua. Muy bien, continuemos entonces con el desarrollo de nuestro tema. Ahora vamos a hablar acerca de la anarquía militar que se inicia tras la muerte de Gamarra. Se da de 1841 a 1845. Esta anarquía es un periodo de caos, un periodo en el que va a reinar el desorden político y, por ende, el atraso económico. Dentro de esta anarquía militar, veamos sus representantes. El primer representante que tenemos es Manuel Menéndez. Luego está Pérez Figuerola, ¿no? Como dice acá, Pérez Figuerola, pero la otra información habla de Figueroa. Luego tenemos a Francisco Vidal, Crisóstomo Torrico y Ignacio Vivanco. Dentro de sus representantes van a suceder varios eventos. Primeramente veamos lo que sucede en el gobierno de Manuel Menéndez, de 1841 a 1842. Según la Constitución de Huancayo, en circunstancias de guerra externa, debía suceder al primer mandatario, ¿no?, la presidencia, el presidente del Congreso de Estado. En esta oportunidad era Manuel Menéndez, quien asumió un gobierno provisorio, pero con graves problemas por resolver. El Perú se encontraba invadido por Bolivia en el sur. Debía llamar a elecciones constitucionales, tan pronto como el invasor boliviano desocupara nuestro territorio. En su periodo se da la guerra con Bolivia. Menéndez decidió continuar intensivamente la guerra con Bolivia. Una de sus primeras medidas fue dar el mando del ejército del norte al general Juan Crisóstomo Torrico y el ejército del sur al general Antonio Gutiérrez de la Fuente. El Perú tuvo éxito en la campaña. El conflicto terminó con la firma del Tratado de Paz de Puno, el 7 de junio de 1842. Muy bien. Veamos ahora, y en este evento vamos a ver que Vidal, Torrico y Vivanco van a tener una lucha por obtener el poder. Apenas terminaron los problemas con los países vecinos, se reiniciaron las disputas por el poder. Los caudillos militares consideraban que Menéndez era un gobernante débil por su condición civil. Gutiérrez de la Fuente encabezó entonces un pronunciamiento en contra de Menéndez en el Cusco. Los altos jefes decidieron confiar la primera magistratura al general Francisco Vidal. El 16 de agosto de 1842 en Lima, sin saber lo que ocurrió en el Cusco, Torrico se sublevó también para expulsar a Menéndez del Palacio de Gobierno. Estaba planteada la guerra civil entre Vidal y Torrico. A fines del mismo año, Vidal entró en Lima y se hizo cargo del gobierno. Apenas 2 meses permaneció en el poder, para entregar la presidencia al coronel Manuel Ignacio de Vivanco. El pueblo se levantó en rebelión y extendió al caudillo el título de supremo director. Muy bien. Entonces vemos que estos 3 personajes tuvieron una lucha, una disputa por obtener el poder. Ahora veamos el gobierno de Manuel Ignacio de Vivanco, de 1843 a 1844.
El directorio de Vivanco fue un régimen autoritario e ilustrado, consolidado a la luz de la doctrina de la soberanía de la inteligencia. Se rodeó de un grupo de intelectuales y políticos conservadores, dándoles a cada uno la posibilidad de colaborar, desde un ministerio, con la restauración del país. Por ejemplo, a Felipe Pardo y Aliaga le dio el Ministerio de Relaciones Exteriores e Instrucción. A Andrés Martínez le dio el Ministerio de Justicia, Policía y Obras Públicas. A Pedro Antonio de la Torre, el Ministerio de Hacienda. A José Luis Gómez Sánchez, el Ministerio de Gobierno, Culto y Beneficencia. Y finalmente a Manuel de la Cuadra le dio el Ministerio de Guerra. Ese fue el gobierno de Manuel Ignacio de Vivanco, que duró solo un año. Luego vamos a ver el directorio, ¿no? Y el fin de la anarquía militar. Pero antes, vamos a ver que el más importante, Manuel Ignacio de Vivanco, que duró su gobierno de 1843 a 1844, ¿sí?, llamado el directorio, que fue apoyado por el conservador Bartolomé Herrera. Llevó a cabo diversas reformas como en el ejército y pierde la guerra contra Ramón Castilla. Muy bien. Y finalmente llega a su fin con la elección como presidente en su primer gobierno de Ramón Castilla. Muy bien, entonces la brevedad de este régimen del 43 al 44 se debió al excesivo autoritarismo de Vivanco, quien desconoció al Congreso y formó su propia Asamblea Constituyente. Por ello se ganó la enemistad de los aún influyentes liberales. Además, para asegurar que no hubiera nuevas sublevaciones, redujo considerablemente al ejército, es decir, que llevó a cabo reformas militares. Esto motivó a Domingo Nieto y a Ramón Castilla a liderar un movimiento desde Moquegua. Al principio, Nieto estuvo al mando de la Junta, pero al morir, este fue reemplazado por Castilla, quien derrotó a Vivanco en la batalla de Carmen Alto y restituyó a Menéndez. En 1845, este convocó a elecciones y Ramón Castilla fue el triunfador. Y con eso llega a su fin, ¿no?, lo que es la anarquía militar. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima.